Listo, estamos grabando. Entonces, voy a compartir. Vale. A ver, voy a ir donde habíamos quedado la clase pasada. Bueno, me voy a quedar por aquí primero para recordar esta partecita. Bueno, aquí en esta diapositiva les puse una tabla que tomé de un libro, donde nos presenta que un resumen de las fórmulas de los tres órdenes de las cinéticas de reacción. La cinética de reacción de orden cero, de primer orden y de segundo orden. Y aquí tenemos es el rate law, lo que yo les decía, el rate es la velocidad, ¿no? Y entonces esta es como la fórmula, ¿ya? O la ecuación que gobierna esa cinética de reacción. Entonces ya vimos que en las reacciones de orden cero, la velocidad de reacción es una constante, ¿ya? Es una constante. En la de primer orden, la velocidad de reacción va a ser igual a la constante cinética multiplicada por la concentración de A. Bueno, donde A es la sustancia que estemos analizando, ¿sí? Y en la reacción de segundo orden, la velocidad de reacción es igual a K por A elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, orden 0, orden 1, orden 2. Las unidades de K están aquí, las hemos ido viendo también nosotros en la reacción de primer orden. Pues bueno, si tenemos que la concentración la expresamos en moles sobre litro y el tiempo lo expresamos en segundos, entonces recuerden que K viene siendo la pendiente de esta línea, de esta recta, de la gráfica entre la concentración del compuesto versus el tiempo en la reacción de orden cero. Por ejemplo, entonces aquí tendríamos una pendiente de esta línea, que sería una pendiente negativa, ¿ya? Porque la concentración en este caso está disminuyendo con el tiempo, entonces K sería negativo. Recuerden que K, cualquier pendiente más bien, la calculamos como el delta de Y sobre el delta de X. Entonces el delta de Y, si nosotros restamos el valor más alto de Y menos un valor más bajo, en este caso como la concentración está disminuyendo, pues eso nos va a dar negativo, porque el valor de aquí abajo será más el de la concentración de A, perdón, sí, damos Y2 menos Y1, entonces nos va a dar negativo y eso lo dividimos entre el tiempo y entonces pues nos queda una pendiente negativa, ¿ya? Igual, la radiación de orden cero también nos puede dar una línea recta ascendente, ¿sí? No siempre tiene que ser descendente, también nos puede dar una línea recta ascendente y eso es cuando la concentración del compuesto está aumentando con el tiempo. Por ejemplo, como el caso de la situación que vimos de las melanoidinas, que son aquellas que se van generando en reacciones de Maillard. Pues las melanoidinas puede que su concentración inicial sea cero y luego vaya aumentando con el tiempo a medida que va avanzando la reacción de Maillard. Entonces, en ese caso tendríamos una pendiente, una recta ascendente con una pendiente positiva, ¿ya? Aquí está la ecuación de la vida media. Ahora vamos a terminar de ver esto de la vida media, ¿sí? Y aquí está la ecuación, cuando sacamos la integral para esa ecuación que vimos de la velocidad de reacción, entonces nos queda en este caso de esta manera: concentración de A o concentración de Q, lo que queramos, igual a menos K por T más la concentración de A elevado al cero. Miren que esto es una ecuación de una línea recta. Y igual a M por X más B, donde X es el tiempo, M es la pendiente, que en este caso es la K, la constante cinética, y concentración de A sub 0 sería el intercepto con el eje Y. Como vemos aquí en la gráfica, ¿ya? Y en la de primer orden, pues nos queda una ecuación de este tipo, la ecuación linealizada. Logaritmo de la concentración de A al tiempo T es igual a menos K por T más logaritmo natural de A sub 0. Aquí graficamos tiempo versus logaritmo de concentración de A tiempo T. También una línea recta con una pendiente que es igual a K, o menos K en este caso. Y el intercepto sería el logaritmo natural de A sub 0. Y en la de segundo orden graficamos 1 sobre concentración de A a tiempo T versus tiempo.
El intercepto sería 1, o sea, esta parte de aquí, 1 sobre concentración de A sub 0, y la pendiente pues sería la constante cinética. Siempre la pendiente de estas rectas nos va a dar la constante cinética. ¿Ya? Y ahora lo vemos cuando hagamos algunos ejemplos calculando esto. Bueno, este es el resumen de las formas. Ustedes lo tienen ahí, que les puede servir. Este ya lo vimos. Creo que no, ¿cierto? ¿Me recuerdan si ya vimos este ejemplo? La clase anterior. No, No, ejemplos todavía no hemos visto. Ah, vale, es que pensé que llegamos un poquito más adelante. Entonces, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Entonces ya lo vimos. Estamos en lo de la vida media. Así estamos explicando la vida media. Ah, ya me acuerdo. Estamos aquí. Este ejercicio sí lo vimos. Calcular la vida media de la descomposición de este N2O5. Y vimos esta figura de la vida media. Recuerden que la vida media es el tiempo que se requiere para que la concentración inicial de ese compuesto se reduzca a la mitad, ¿no? Y luego otra vez, ¿cuánto tiempo? Si esta es la concentración inicial, o sea, si parto desde este punto, si mi concentración inicial es 0.03, entonces la vida media será el tiempo que esto se tarda en reducirse desde 0.03 hasta 0.015, que sería la mitad de 0.03. Este tiempo será la vida media, el tiempo medio, ¿ya? Entonces siempre se va reduciendo a la mitad, a la mitad, a la mitad. Bueno, vimos esta deducción de la fórmula. Entonces, para una reacción de primer orden nos queda que la vida media nos queda logaritmo natural de 2 sobre K, que sería 0.693 sobre K. O sea que esto es una constante prácticamente, ¿no? Simplemente depende del valor de K. Y estábamos en este ejemplo, creo que aquí nos quedamos la clase pasada. En este ejemplo que dice que el ciclopropano se convierte en propano a 1000 grados con una constante de reacción K igual a 9,2 segundos a la menos 1. ¿Cuál es la vida media de la reacción? ¿Y cuánto tiempo tarda el ciclopropano en alcanzar un cuarto de su valor inicial? ¿Quién me da las respuestas? ¿Cuánto le dio la vida media de la reacción? Da un valor de 0.07532 segundos. 0.07532 segundos. ¿Alguien más le dio lo mismo o le dio distinto? ¿La vida media? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tarda el ciclopropano en alcanzar un cuarto de su valor inicial? ¿Cuánto le dio el compañero que nos dio la respuesta? 0.1506. Vale, un cuarto pues sería dos veces vida media, ¿cierto? Entonces, pues fácil, ¿no? Ya sabemos que la ecuación para calcular la vida media es esta en una reacción de primer orden, ¿no? Logaritmo natural de 2 sobre K, que es igual a 0,693 sobre K, que en este caso es 9,2 segundos, y eso nos da 0,0075 segundos. Esa es el tiempo de vida media, o sea, este es el tiempo que se tarda este compuesto ciclopropano en reducir su concentración a la mitad. O sea que el ciclopropano se convierte en propano a temperatura de 1000 grados centígrados. Recuerden que esto depende de la temperatura, ¿no? Porque esta acá depende de la temperatura. Por eso hay que indicar la temperatura. Entonces este ciclopropano se convierte en propano a 1000 grados centígrados
con esa constante K y se tardaría 0,0075 segundos en reducir a la mitad la concentración inicial del ciclopropano. Y nos pregunta la B, ¿cuánto tarda el ciclopropano en alcanzar un cuarto de su valor inicial? Pues fácil, eso es 2 veces la vida media. Y si la vida media es 0,075, pues será 2 veces este valor. O sea, 0,015. ¿Ya? 0,015 segundos. ¿Correcto? Profe, me parece que tiene un 0 de más la respuesta, no sé. Un 0 de más, ¿cuál? ¿La vida media? En ambos. A ver, pues hagamos la división, ¿no? Porque la fórmula está correcta, ¿cierto? 0,693 dividido entre 9,2. Ah, sí, tiene razón. Hay un 0 de más. Vamos a corregirlo. Vamos aquí. Ok, como congelado. Ups, se congeló. Listo, ¿ustedes también tienen mi pantalla? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces era así, el compañero tiene razón, me había ido con un 0 de más. Entonces da la vida media 0,075 ¿y cuánto tarda la concentración en reducirse? Un cuarto, pues sería 2 veces la vida media, o sea 0,15. Vale, bueno, ahora luego vamos a ver otros ejemplos con esto. Entonces nos faltaba esta, la vida media. Ya habíamos visto la ecuación para la vida media en reacciones de orden 0, reacciones de orden 1, reacción de segundo orden. Entonces la vida media para la reacción de segundo orden, pues bueno, ustedes pueden hacer la deducción de la fórmula y queda así. 1 sobre K por concentración de A sub 0. O sea que miren que aquí la vida media en la reacción de segundo orden es inversamente proporcional a la concentración inicial del reactante. ¿Ya? Sí, ¿por qué? Porque miren que está en el denominador, ¿no? La vida media es inversamente proporcional a la concentración de A o de Q, bueno, el compuesto que sea. ¿Sí? Vida media inversamente proporcional a la concentración de A. Si la concentración inicial del reactante es alta, o sea, si esta concentración inicial es alta, entonces la vida media será más corta. O sea, entre más alto esto, como la relación es inversamente proporcional, entonces entre más alta la concentración inicial del compuesto, entonces la vida media será menor. ¿Ya? O viceversa. Si esto es más pequeño, entonces este tiempo, que es vida media, será más largo. ¿Ya ven? Y en el caso de la reacción de orden 0, la ecuación de vida media nos queda así. La vida media sería igual a la concentración inicial del compuesto sobre 2 veces K. Y esa sería la formulita para la vida media en este caso, para reacciones de orden 0. Miren que aquí la vida media es directamente proporcional a la concentración de A o a la concentración inicial del compuesto que estemos estudiando. ¿Ya? Directamente proporcional. O sea que si la concentración inicial de este compuesto A es grande, el tiempo de vida media será más largo. Si la concentración inicial de A es pequeña, el tiempo de vida media será más corto. ¿Ya? La vida media es directamente proporcional a la concentración del reactante. Entonces, si la reacción inicia con una alta concentración de este reactante, la vida media será más larga. ¿Sí?
porque en este caso es directamente proporcional. Miren que, como les expliqué, en la reacción de segundo orden, la vida media es inversamente proporcional a la concentración del reactante, de la sustancia que está reaccionando, ¿no? Y en este caso, de la reacción de orden cero, la reacción es directamente proporcional, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y lo sepan analizar de forma lógica. Y esta es la que por aquí empecé porque pensé que ya habíamos llegado a esta parte. La tabla donde está el resumen de todas estas fórmulas que hemos visto para las cinéticas de reacción, en que ya les expliqué. Entonces las de orden cero, de primer orden y de segundo orden. Aquí tenemos todas las fórmulas resumiditas, ¿sí? Y aquí también está lo de la vida media para cada uno de los órdenes de reacción, las unidades de la constante K, ¿ya? Y las diferentes formas que puede tener esto. ¿Sí? Entonces la gráfica y qué es lo que nos da la gráfica. Vale, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Un primer ejemplo. Entonces, los datos que vamos a ver en la tabla siguiente muestran la concentración residual, o sea, lo que va quedando, ¿no? De una enzima tras un cierto tiempo de tratamiento térmico. Luego vamos a ver nosotros vamos a ver una unidad que se llama escaldado. Vamos a conocer los principios del escaldado, para qué se utiliza el escaldado, cómo se hace un escaldado, cuáles son los equipos que se utilizan en un escaldado, etc. Y básicamente, adelantándome aquí un poquito, el objetivo principal del escaldado es la inactivación de enzimas, ¿ya? Es lo principal que se busca con un escaldado, inactivar enzimas. ¿Para qué? Pues para que esas enzimas luego no sigan causando ciertas reacciones que van en detrimento de la calidad del alimento. Entonces, un tratamiento térmico va reduciendo la concentración de enzimas, ¿ya? El más largo el tratamiento térmico, pues menos cantidad de enzima habrá. Nos piden determinar el orden de reacción, la constante cinética y el tiempo de tratamiento térmico necesario para reducir a la mitad la concentración de la enzima. Es decir, nos están pidiendo el tiempo de vida medio. Entonces, miren, ¿qué nos piden? Nos piden tres cosas. ¿Cuál es el orden de la reacción? Si es de orden 0, de orden 1, de orden 2, para el caso de la forma como se va degradando esa enzima con el tratamiento térmico. Nos piden determinar la constante cinética para esa reacción de degradación de esa enzima. Y nos piden calcular el tiempo requerido para que esa concentración de enzima se reduzca a la mitad, o sea, el tiempo de vida media. Bueno, y estos son los datos, ¿no? Entonces tenemos tiempo en segundos, desde 195 segundos, 604, 1246, 2180, 4140. Concentración de Q, bueno, yo aquí pongo Q, podría ser A o F o lo que quieran, o X, lo que sea, simplemente esta es la concentración de la sustancia, que en este caso es una enzima, ¿ya? El mol sobre litro. Entonces, aquí está. Miren que la concentración de esa enzima pues se va reduciendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y luego, bueno, estas dos columnas, pues son dos columnas que yo he calculado, que debemos calcular para poder, pues, resolver el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito hacer las gráficas. Para yo poder determinar el orden de reacción, si es de orden 0, de orden 1, de orden 2, yo necesito hacer las gráficas de cada uno de los órdenes de reacción. Entonces yo necesito graficar
concentración de A versus tiempo, o bueno, o tiempo versus concentración de A o de Q, lo que sea, la concentración del compuesto. Graficar el tiempo versus el logaritmo de la concentración de A y graficar el tiempo versus 1 sobre la concentración de A. ¿Ya? Tengo que hacer estas tres gráficas. Al hacer las tres gráficas, me van a dar, me va a dar una serie de puntos que yo puedo utilizar con el Excel, la aproximación a una línea recta, y puedo ver cuál de las tres gráficas se aproxima más a una línea recta para determinar entonces con eso cuál es el orden de redacción. ¿Ya? Entonces, por eso yo calculo estas otras dos cosas, el logaritmo de Q y 1 sobre la concentración de Q. Logaritmo de la concentración de Q y 1 sobre la concentración de Q, porque aquí ya tengo tiempo para graficar tiempo versus concentración de Q, tiempo versus logaritmo natural de Q y tiempo versus 1 sobre Q. Voy a dejar de compartirles un momento para mostrarles esto en un Excel. Vale, entonces ahora les voy a compartir el Excel. Listo. Por favor, me confirman si aquí ven en mi Excel. Sí, profe. Sí, se mira. Bueno, vale, gracias. Entonces, este es el ejercicio que estamos resolviendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tiempo, la concentración de enzima, el logaritmo natural de la concentración y 1 sobre Q. ¿Sí? Entonces, pues simplemente en el ejercicio usted simplemente les vamos a dar, o les daría yo, el tiempo y la concentración de Q, ¿cierto? Luego ustedes sacan aquí el logaritmo natural de Q. Simplemente ponen una formulita aquí, igual al logaritmo natural de Q, que es esto, y luego arrastramos y ya está. Y lo mismo aquí, 1 sobre Q, entonces una formulita igual a 1 sobre B5, que este es Q, y luego lo arrastro y genero los demás. Entonces, pues para esto es muy práctico usar el Excel. Bueno, luego, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que graficar. Por ejemplo, gráfico tiempo versus concentración de Q. ¿Ya? Gráfico estos dos. Gráficos. Y el tipo de gráfico, pues, que me gusta usar es este el gráfico de dispersión para luego sacar la recta de ajuste. ¿Ya? Hace un gráfico de dispersión de puntos. ¿Ya? Este gráfico. Voy a reducirlo un poco de tamaño.
Y luego a este gráfico yo le puedo dar aquí, agregar línea de tendencia. ¿Ven? Simplemente yo marco los puntos y le doy agregar línea de tendencia. ¿Ya? Y entonces aquí me sale que si quiero una línea de tendencia exponencial, lineal, logarítmica, bueno, siempre voy a escoger la exponencial. Y aquí debajo voy a ponerle que me presente el valor de R cuadrado en el gráfico. ¿Ya? Y que me presente la ecuación en el gráfico, la ecuación de esa línea recta de ajuste, ¿no? Recuerden que estos ajustes se hacen por el método de los mínimos cuadrados. Entonces, esta es la ecuación de esta recta de ajuste y el valor de R cuadrado. ¿Listo? Ahí la tengo. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo, miren que esto me da, esta es la ecuación para esa línea recta y el valor de R cuadrado. Recuerden que el valor de R cuadrado, y bueno, lo vimos el semestre anterior en calidad, ¿sí? Cuando vimos diagramas de dispersión, les decía que, bueno, no confundamos R con R cuadrado. Recuerden que R solita, en un diagrama de dispersión, el R, el R es un indicador de la bondad de ajuste de esa recta. Y el R cuadrado, pues es el valor de R elevado al cuadrado y nos permite digamos, expresar esa bondad de ajuste en términos porcentuales. Pues entre más alto, la ventaja del R cuadrado, pues es que siempre nos va a quedar positivo y simplemente entre más alto sea el R cuadrado, eso quiere decir que la recta se aproxima o que los puntos, la relación, digamos, entre las dos variables que yo estoy analizando. Uy, no sé qué pasó aquí. Ya. Nos dice que el R cuadrado, entre más se aproxime a 1, nos dice que los puntos están más cercanos o más agrupados a una línea recta. ¿Ya? Entonces, siempre el R cuadrado es un indicador, nos va a indicar de qué tan alta, qué tan fuerte es la correlación entre las dos variables que ya estoy analizando. En este caso, las variables tiempo versus logaritmo de Q. ¿Ya? Entonces, siempre voy a buscar aquella ecuación o aquella gráfica que tenga un R cuadrado más alto. Y alto es que se aproxime a 1, ¿no? Lo máximo que puedo obtener de R cuadrado es 1, ¿ya? Es el máximo valor. R cuadrado sería 1. Y en una serie de puntos totalmente dispersa, pues el R cuadrado se aproximaría a 0. El valor de R cuadrado siempre va a estar entre 0 y 1. A diferencia del valor de R solito, que es el coeficiente de correlación, el R, pues el R toma valores entre 0 y 1 si la recta es positiva o entre 0 y menos 1 si la recta es negativa. En este caso, como le elevamos al cuadrado, pues siempre nos da valores positivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es graficar, hacer las tres gráficas de los tres órdenes de reacción. La gráfica para la reacción de orden 0, la gráfica para la reacción de orden 1 y la gráfica para la reacción de orden 2. La gráfica para la reacción de orden 0, pues es esto, tiempo versus concentración del compuesto. La gráfica para la reacción de primer orden es tiempo versus logaritmo natural del compuesto. Y la gráfica para la reacción de segundo orden es tiempo versus 1 sobre la concentración del compuesto. Entonces hago esas tres gráficas. Aquí ya las tengo hechas. Estos son otros ejercicios. ¿No? Entonces miren, aquí lo tengo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Vale, entonces aquí están las tres gráficas. Miren, entonces esta es la que acabamos de hacer. Entonces aquí graficamos tiempo versus concentración de Q, o bueno, Q es la enzima, ¿no? Que se está analizando ahí. Y miren que aquí me da, esta es la ecuación de esta línea recta, y el R cuadrado me da 0,9389. Esta es la gráfica de tiempo versus logaritmo natural de Q. En este caso, pues me presenta que a medida que pasa el tiempo, el logaritmo natural de Q va disminuyendo, ¿ya? Y aquí me da un R cuadrado de 0,9733.
Y en la gráfica de la reacción de orden 2, o de segundo orden, que es tiempo versus 1 sobre concentración de Q, me da una línea recta mucho más precisa con un R cuadrado de 0,9938. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre para escoger o determinar cuál es el orden de reacción es hacer estas tres gráficas, ¿no? Encontrar la ecuación de esa recta de ajuste y el valor del R cuadrado, el coeficiente de determinación, ¿sí? Recuerden, R solita se llama, además es R minúscula, R solita se llama coeficiente de correlación y R cuadrado se llama coeficiente de determinación. Este es el coeficiente de determinación y tiene valores entre 0 y 1. Entre mejor sea el ajuste, más se va a aproximar a 1 este valor de R cuadrado. Miren que aquí esto tiende más a ser como una curva, por eso me da un R de 0,9389. En esta otra ya los puntos se asemejan más a una recta y me da un R cuadrado más alto, 0,9733. Y en esta gráfica de la reacción de orden 2, ya me da una línea recta casi precisa y me da un R cuadrado de 0,9938. Ya es el más alto. Entonces, con esto determinamos que esa reacción de degradación de esa enzima durante el tratamiento térmico correspondería a una reacción de orden 2 o una cinética de segundo orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la que se ajusta mejor a una línea recta, ¿sí? Y me da un R cuadrado más alto, ¿ya? Entonces, miren, en la ecuación de esta línea, pues como toda ecuación de línea recta me da igual y igual a mx más b, donde esta sería la pendiente. Aquí ya estoy obteniendo la pendiente de esta recta y esa pendiente es equivalente a la constante cinética de esa reacción. Esta pendiente sería la K. Miren que en este caso la pendiente es positiva. ¿Sí? Vamos aquí. Entonces, el mejor ajuste lo obtenemos con una cinética de segundo orden, como ya les expliqué. Y la pendiente, que lo que nos está preguntando el problema o el ejercicio, la pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esa cinética? Pues nos da 0,0128 litros por mol sobre segundo, porque las unidades de la concentración están dadas en mol sobre segundo. Perdón, aquí hay un error, esto es mol sobre litro. Mol sobre litro. ¿Verdad? Y el tiempo está en segundos, entonces nos queda litro, mol, segundo, porque en este caso, pues claro, bueno, ya me entienden, ¿no? Es la forma como se calcula la pendiente delta de Y sobre delta de X, entonces nos queda litros, mol, segundo. Y nos piden el tiempo de vida media. El tiempo de vida media en la reacción de segundo orden tiene esta formulita que tenemos aquí. Tiempo de vida media igual a 1 sobre K por concentración del compuesto, la concentración inicial del compuesto. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues, bueno, aquí puse una fórmula, 1 sobre K, que vale 0,0128 multiplicado por la concentración inicial del compuesto, que ¿cuánto vale la concentración inicial? 0,0162, que es la concentración inicial que tengo aquí al primer tiempo que me da el ejercicio. ¿Ya? 0,0162, el primer valor de concentración que tengo, concentración inicial. Pero resolviendo esto me queda 4.822.5 segundos. Esa sería la vida media de esta enzima en ese tratamiento térmico. ¿Ya? O sea que la concentración inicial de esa enzima se va a reducir a la mitad en un tiempo de 4.822.5 segundos. ¿Ya ven? Voy a dejar de compartir para volver al
para volver a la presentación. Ahora ven mi pantalla, la presentación. Sí, profe. Vale, entonces es el mecanismo para resolver ese ejercicio. Aquí les pongo pues como el resumencito. Entonces, solución. Para conocer si las reacciones de orden 0, 1 o 2 es necesario hacer las gráficas para cada uno de los tipos de reacción y elegir aquella que presente el mejor ajuste a una línea recta. Es decir, que tenga el mayor R cuadrado. Pues aquí están las tres gráficas, ¿no? La gráfica de reacción de orden 0, tiempo versus concentración de Q. La de primer orden, tiempo versus logaritmo natural de Q. Y la de segundo orden, tiempo versus 1 sobre Q. ¿Listo? Y entonces, voy a quitar esto de aquí. No me deja. Vale, entonces escogimos la de segundo orden, que es la que tiene un mejor ajuste a una línea recta. Entonces decimos que esta ecuación se ajusta a una cinética de segundo orden. Con la ecuación de la recta de ajuste tenemos el valor de K, que en este caso nos dio 0,0128 litros mol segundo. Y para calcular la vida media, usamos la fórmula de vida media para una reacción de segundo orden. Simplemente reemplazamos aquí. Ya tenemos la constante que nos dio 0,028 y la concentración inicial que la tenemos en la tabla de datos, 0,0162, y esto nos da 4.822.5 segundos. ¿Listo? Ahí tenemos ya resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí de este ejercicio? Vamos a ir viendo otros. Aquí les traigo otro ejemplo. Miren, de las melanoidinas que ya hablamos en la reacción de Maillard. Entonces dice que la concentración de melanoidinas en cierto tipo de peras se duplica cada 4.3 días cuando están almacenadas a 19 grados Celsius, volviéndose inútiles cuando alcanzan 2.500 miligramos por kilogramo. Entonces, miren, nos dicen que hay unas peras que tenemos almacenadas a 19 grados. En esas peras se va presentando un pardeamiento, ¿no? Ustedes saben que se va presentando un escurecimiento en la pulpa, se van generando melanoidinas, y entonces nos está diciendo, bueno, aunque este es un ejemplo simulado, ¿no? Nos dicen que la concentración de esas melanoidinas se duplica cada 4.3 días. Y que, bueno, ya esas peras, digamos que habrán perdido completamente su calidad cuando la concentración de melanoidinas haya alcanzado a los 2.500 miligramos por kilogramo. Es decir, con esta concentración ya habrán tantas melanoidinas, pues que las peras ya, digamos, en apariencia y demás, pues ya estarán deterioradas. ¿Ya? Cuando llega a una concentración final de 2.500 miligramos por kilogramo, ese compuesto que son las melanoidinas. Entonces, si el contenido inicial es de 25 miligramos por kilogramo, el contenido inicial de melanoidinas es ese, 25 miligramos por kilogramo, ¿cuál es la vida útil? Nos piden determinar cuál sería el tiempo de vida útil de esas peras. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo sería ese tiempo de vida útil? Pues hasta que la concentración final de melanoidinas sea 2.500 miligramos por kilogramo. ¿Ya? Nos piden determinar el tiempo. Bueno, aquí tenemos los datos. El tiempo, la tabla de datos siempre nos va a dar solamente estas dos primeras columnas. El tiempo y la concentración del compuesto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el tiempo en días, ¿no?
el tiempo en días desde 0 hasta 30.1 días. La concentración de Q, en este caso Q son las melanoidinas, en este caso las unidades son miligramos por kilogramo, va aumentando, cada 4.3 días se va duplicando, ¿no? Entonces empezamos con 25, a los 4.3 días se duplica a 50 miligramos por kilogramo de melanoidinas, otra vez 4.3 días, que serían un total de 8.6, y se habrá duplicado nuevamente, de 50 pasa a 100, y así sucesivamente, ¿no? Y luego, pues uno genera estas otras dos columnas del logaritmo de Q y 1 sobre Q para poder hacer las gráficas. Entonces, otra vez lo mismo. Lo que necesitamos hacer, nos vamos a un Excel, cogemos estos datos, generamos estas columnas y empezamos a sacar las tres gráficas para las cinéticas de reacción. ¿Ya? Entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos que determinar el orden de reacción y luego con eso pues tenemos la recta de ajuste y de allí podremos conocer el valor de K. Entonces aquí tenemos la primera gráfica para la reacción de orden 0. Tiempo versus concentración de Q. Y entonces miren que nos da una curva exponencial, ¿ya? Porque claro, esto se está duplicando. La concentración de Q se está duplicando a medida que pasa el tiempo. Pues nos da esta curva exponencial, ¿no? La gráfica para la ecuación, perdón, para la cinética de primer orden. Gráfico tiempo versus logaritmo natural de concentración de Q. Y miren que aquí sí me da una línea recta. Además una línea recta perfecta, porque miren que el R cuadrado me da 1. ¿Ya? R cuadrado igual a 1. Bueno, esto, digamos que en un caso real, con datos reales, no nos saldría así tan perfecto. Nunca nos va a dar tan perfecto. ¿Ya? O sea, es casi que imposible que obtengamos una recta con R cuadrado de 1. ¿Ya? Esto porque, como les digo, pues son datos simulados. Y para la reacción, la gráfica de la cinética de reacción de segundo orden, donde grafico tiempo versus 1 sobre Q, pues miren que también me da una curva, en este caso, pues una curva descendente, también exponencial. ¿Ya? Bueno, entonces pues con esto nos damos cuenta que esta reacción obedece a una cinética de primer orden, como tenemos aquí, donde nos da una recta con R cuadrado igual a 1. Entonces, con eso yo ya he determinado cuál es el orden de reacción. Es una cinética, o sea, que esa degradación de esas, o esa generación más bien, porque aquí se van generando las melanoidinas a medida que pasa el tiempo, esa generación de melanoidinas con el tiempo en esas peras obedece a una cinética de primer orden. ¿Ya? Y ya con eso, como ya aquí tengo la ecuación de esta recta, entonces pues ya conozco el valor de la pendiente y el intercepto. Entonces, la pendiente me da 0,1612. Entonces, bueno, ya dijimos, la cinética es de primer orden. El valor de la pendiente será 0,1612, 1 sobre día, que son las unidades, porque en este caso miren que delta de y sobre delta de x. Como en delta de y tengo un logaritmo, aquí no habrían unidades y simplemente me quedarían las unidades de la x, que es el tiempo, y el tiempo está en días, o sea que me quedaría 1 sobre días, el valor, las unidades de la pendiente, ¿no? Bueno, y ahora me preguntan entonces cuál es el tiempo de vida útil de esas peras. Entonces me voy a la ecuación, ¿no? La ecuación de una cinética de primer orden, la ecuación linealizada, que la tenemos así. Ojo, que yo ya les he dicho desde la clase anterior que la forma como escribamos esta ecuación y el signo pues dependerá de si el compuesto se está generando o si el compuesto se está degradando, ¿no? En este caso,
las melanoidinas se están generando con el tiempo, o sea que la concentración de melanoidinas va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Y es por esto que yo escribo esta ecuación de esta manera. Logaritmo natural de concentración de Q a tiempo T, a un tiempo cualquiera, ¿sí? Digamos al tiempo final, será igual al logaritmo natural de la concentración inicial más K por T. ¿Por qué? Porque aquí entonces parto de una concentración inicial de ese compuesto que va a ir aumentando con una constante cinética multiplicada por el tiempo. Entonces, la concentración final va a ser mayor que la concentración inicial. Esto va a ir aumentando. Entonces, la expresión de esta manera es correcta, ¿ya? Si el compuesto estuviese degradando, se estuviera disminuyendo con el tiempo, entonces pues es distinto, porque entonces la concentración inicial será alta y la concentración final será menor o irá disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta para que no se enreden y simplemente por lógica ustedes deduzcan cómo va esta ecuación, ¿ya? Bueno, entonces con esto pues yo puedo calcular, ¿qué me piden calcular? El tiempo, el tiempo de la vida útil, ¿no? Les he señalado con rojo que en este caso Q aumenta con el tiempo, la concentración de Q aumenta con el tiempo. Entonces, ¿qué conozco? Conocemos la concentración inicial. Este Q sub 0 lo conozco, que me dice que son 25 miligramos por kilogramo, la concentración inicial de las melanoidinas. La concentración final la conozco. Pues sí, porque me dicen que las peras se vuelven, bueno, inútiles o las peras ya han perdido su calidad cuando la concentración de melanoidinas llega a 2.500 miligramos por kilogramo. Entonces conozco la concentración final, ¿listo? Y ya conozco el valor de la constante. Está acá, simplemente despejo el tiempo, ¿no? Despejo tiempo de aquí, tiempo igual al logaritmo natural de Q a tiempo T menos logaritmo natural de Q sub 0 sobre K. Y listo, reemplazo. Logaritmo natural del Q a tiempo T, que sería el Q final, es el logaritmo natural de 2.500 menos logaritmo natural de concentración inicial, que son 25, sobre K, 0,1612. Y esto me da 28.57 días. Eso quiere decir que a un tiempo de 28.57 días, las peras habrán alcanzado una concentración de melanoidinas de 2.500 miligramos por kilogramo y ya se considerarán pues que no, no se pueden comercializar, que su calidad pues ya no es adecuada. ¿Listo? Bueno, disculpen, un momento voy a traer una agüita que ya se me secó la garganta. Veamos otro ejercicio. Bueno, ¿alguna duda sobre este problemita? Profe, sí, ¿podría explicarme nuevamente el cambio de la ecuación de primer orden? O sea, no la entendí esa parte, porque cambia de signo de K.
¿A cuál cambio se refiere? ¿A este que estaba explicando aquí? Sí, señor, ese cambio de la ecuación de primer orden. O sea, cambia el signo de K. No entendí por qué. Ya, no, simplemente lo que debemos tener en cuenta, y eso se los expliqué la clase pasada, por eso ponía un signo más menos en todas las ecuaciones de las cinéticas de reacción, porque el hecho de poner ese signo más o menos simplemente es, digamos, una convención para que luego, en el caso de las reacciones en donde el compuesto va disminuyendo, entonces cuando yo pongo un signo menos adelante de la ecuación, lo que me hace es convertirme luego ese valor en positivo, porque es que una constante cinética no puede ser negativa. Es decir, el valor mismo de la constante uno lo obtiene de la gráfica como negativo, porque pues simplemente es un cálculo matemático de una pendiente, ¿ya? Y si la recta va hacia abajo, pues la pendiente va a ser negativa. Pero como tal, el concepto de cinética de reacción no es negativo, no puede ser negativo. Entonces, por eso es que en estas ecuaciones, no me quiero regresar tanto, pero si usted lo mira por allá atrás, cuando empezamos a definir el concepto de velocidad de reacción, poníamos que más menos delta de concentración de Q sobre tiempo es igual a K por concentración de Q elevado a la 0, o elevado a la N más bien, a cualquier orden de reacción. Por eso ponemos más menos delta de concentración del compuesto sobre tiempo, ¿ya? Porque ese signo más menos simplemente lo que va a hacer es tener en cuenta, para que uno tenga en cuenta si la reacción está haciendo que el compuesto disminuya en el tiempo, es decir, se esté degradando, o aumente con el tiempo, se esté generando ese compuesto, ¿ya? Entonces, eso es lo que les estoy mostrando aquí. ¿Por qué aquí estoy poniendo un signo positivo? Porque es que miren, la logaritmo de concentración de Q, esta sería la concentración final. La concentración final es igual a la concentración inicial más lo que se esté generando de ese compuesto en el tiempo. Yo aquí no le puedo poner un menos porque entonces me quedaría que la concentración inicial está disminuyendo con el tiempo. Y eso no puede ser porque aquí las melanoidinas están aumentando con el tiempo, ¿ya? Entonces, la concentración final es igual a la concentración inicial más la constante cinética por el tiempo, porque me está aumentando la concentración de melanoidinas, ¿ya? Y por eso lo tengo que escribir de esta manera. Es decir, esta ecuación que yo escribo aquí la tengo que escribir dependiendo de si, a ver, en este caso la concentración de Q aumenta con el tiempo. Pensemos en un caso donde la concentración disminuya con el tiempo y yo quiera conocer la concentración final, ¿ya? Si la concentración del compuesto estuviese disminuyendo con el tiempo, entonces yo diría, bueno, entonces el logaritmo natural de concentración final va a ser igual al logaritmo natural de concentración inicial menos K por T. ¿Por qué? Porque la concentración final va a ser igual a lo que había al inicio, tengo X cantidad del compuesto menos la cantidad que se va degradando a medida que pasa el tiempo. O sea que esa concentración inicial va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, con un valor constante, ¿ya? Y entonces así me quedaría que la concentración final, pues, va a ser más pequeña que la concentración inicial, porque esta concentración inicial va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿ya? Entonces lo que quiero que tengan en cuenta, que el cómo ponga yo este signo aquí o cómo organice esta ecuación, pues depende de si yo tengo que saber si el compuesto está disminuyendo, si el compuesto está aumentando con el tiempo. Simplemente es eso, que lo tengan en cuenta. ¿Sí? No sé si queda claro. Sí, profe, ya, listo, gracias. Bueno, eso es. Entonces miren que estas ecuaciones y estas cinéticas de reacción me sirven para calcular la vida útil. Aquí esto entonces, simplemente con ese compuesto me estaría indicando que esas peras tendrían una vida útil de 28 días, almacenadas a ciertas condiciones.
Bueno, la determinación de vida útil en los alimentos, pues ya comentamos en la clase pasada, en los alimentos hay muchos tipos de reacciones simultáneamente que se van presentando, pero para determinar vida útil uno tiene que escoger aquellas, unas pocas, ¿ya? Porque si no, pues te vuelves loco calculando muchas cosas y haciendo muchos análisis, porque habrá que hacer análisis de laboratorio. Entonces, habrá que tener en cuenta simplemente aquellas reacciones que sean las más importantes en cuanto a calidad y en cuanto a seguridad del producto. ¿Sí? Recuerden que en un alimento la seguridad es fundamental, ¿ya? Seguridad en cuanto a que el producto no vaya a hacer daño al consumidor. Y eso sobre todo está relacionado con la contaminación microbiana o con la contaminación pues, de alguna sustancia química que de pronto sea perjudicial y que se esté generando allí durante la vida útil del producto. Eso uno tiene que escoger, ¿no? Entonces, según el tipo de producto, uno dice, bueno, lo que yo les ponía el caso algún día, de las galletas. En el caso de las galletas, digamos que un indicador de calidad que se utiliza mucho para tener vida útil es la textura. Porque con el tiempo las galletas van perdiendo textura porque van absorbiendo humedad, a pesar de que estén en un buen empaque, ¿sí? Y entonces van perdiendo esa frescura, esa crocancia y es un indicador, pues, digamos, del deterioro del producto. También pueden haber reacciones de oxidación, reacciones de enranciamiento, porque normalmente las galletas contienen ciertas grasas. Entonces uno tiene que elegir cuáles son las reacciones principales que suceden allí, que van a ser los indicadores que uno puede utilizar como un indicador para decidir hasta dónde va la vida útil, ¿no? La contaminación microbiana. ¿Y cuál? Pues de aquellos microorganismos que sean los más importantes para ese producto y para la seguridad de ese producto. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar también estas ecuaciones para, en el caso, pues, por ejemplo, de la generación de carga microbiana, ¿no? Puedo decir, bueno, pues entonces yo ya he estudiado que, por ejemplo, que el microorganismo indicador que yo voy a utilizar es, por ejemplo, tal tipo de moho, en el caso de una galleta, porque sobreviven en actividades de agua menores, y ese, pues en la literatura, o tengo que estudiarlo, encuentro cuál es la constante cinética de generación o de crecimiento o desarrollo de ese hongo, y entonces pues aplico, miro cuál es la concentración inicial de eso en mi producto y cómo se va aumentando con el tiempo. Tengo que hacer análisis de laboratorio y ya con esos datos puedo calcular una vida útil, ¿ya? Con base en ese microorganismo en específico, de cómo va aumentando la concentración de ese microorganismo en mi producto a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, pues son muchas las reacciones, pero uno tiene que escoger aquellas que sean las que les sirvan como indicadores de la calidad y la seguridad del producto, ¿ya? Y también se hacen estudios acelerados. Bueno, esto lo veremos un poquito más adelante cuando veamos cómo la temperatura afecta las velocidades de reacción. Vamos a ver otro ejemplo. Este. Entonces dice, la preparación farmacéutica de un jarabe presenta la siguiente degradación de su componente activo a 55 grados. La preparación farmacéutica de un jarabe presenta la siguiente degradación de su componente activo a 55 grados. Determina el orden de degradación del jarabe y su tiempo de vida media. Me están preguntando aquí la vida media. Entonces, ¿qué datos tenemos? Un tiempo en meses, 5, 10 y 20 meses. Y los miligramos del principio activo por cada 5 mililitros. Y esto sería, pues, digamos, la concentración del compuesto, que llamémoslo Q también. ¿Sí? Esta es la concentración del compuesto que está dado en unidades de miligramos por cada 5 mililitros. Miligramos del compuesto activo por cada 5 mililitros de ese jarabe. Entonces aquí tenemos una concentración inicial de ese compuesto activo y cómo va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Luego, pues nosotros calculamos estas otras dos columnas, logaritmo natural de Q y 1 sobre Q. Y el procedimiento, pues es el mismo.
tengo que hacer las gráficas. Tengo que mirar cuál es la gráfica que se ajusta mejor, que me presenta mejor ajuste a una línea recta, ¿ya? Mirando el valor del R cuadrado. Y luego, entonces, ya con eso se puede determinar cuál es la constante de la reacción y pues hacer los demás cálculos que me pidan. Entonces, me pide determinar el orden de la reacción. Lo mismo, tengo que hacer las gráficas. Aquí tengo la primera gráfica de tiempo en meses versus concentración de Q. Solamente tengo 3 puntos, ¿ya? Miren que me da un R cuadrado pues bastante alto, 0,9929. Casi se ajusta a una línea recta, perfecta. Esta otra, para la de primer orden, grafico tiempo versus logaritmo natural de concentración de Q, ¿no? Entonces miremos que me da un R cuadrado más alto todavía, me da 1, exactamente 1, es más alto que este otro. Y aquí, en la cinética de orden 2, grafico tiempo versus 1 sobre Q, y me da un R cuadrado de 0,994. Entonces, el mayor valor de R cuadrado me lo da esta gráfica que corresponde a la cinética de primer orden. Entonces, pues elijo esa como la cinética a la cual se ajusta mejor la degradación de ese compuesto en ese jarabe, ¿ya? Y entonces aquí pues ya conozco, miren, el valor de la constante cinética, ¿sí? La pendiente, que en este caso es una pendiente negativa, porque miren que el valor está disminuyendo, menos 0,0439, es el valor de la pendiente. Entonces, pues concluimos que la reacción de degradación de ese compuesto en ese jarabe, de ese ingrediente principal, ingrediente activo de ese jarabe, pues obedece a una cinética de primer orden. Y el valor de la constante es ese valor 0,0439, que lo hemos tomado de aquí de esta pendiente. ¿Y eso en qué unidades está? En unidades de 1 sobre tiempo, en ese caso son meses, 1 sobre mes. Luego me piden calcular el tiempo de vida media. Entonces, como ya sé que es una reacción de primer orden, pues busco cuál es la fórmula para calcular la vida media en una reacción de primer orden. Y esa fórmula es esta, que es una constante. Tiempo de vida media es igual a 0,693 sobre K. Sobre K. Y listo. Ya tengo K. Entonces reemplazo y esto me da una vida media de 15.8 meses. 15.8 meses. ¿Ven? Sencillo. Y les voy a dejar este ejercicio para resolver ustedes. Entonces, dice, el Aspergillus niger, que ustedes lo habrán escuchado en su microbiología, el Aspergillus niger se utiliza para producir ácido glucónico. La síntesis del producto se realiza en un fermentador en el que se mide la concentración de ácido en función del tiempo de cultivo, ¿ya? Bueno, ustedes este semestre, séptimo, ¿cierto? Este semestre ven biotecnología, ¿cierto? ¿Están viendo? Sí, profe. ¿Con qué profesor? ¿Qué profe les está dando esa materia de biotecnología? ¿No han tenido clase todavía? ¿O no se acuerdan del No nombre? recuerdo el nombre, profe. Es un Sí, profe, se profesor. llama Juan Pablo, pero no sé el apellido. Juan Pablo. Profe Johnny se llama, Johnny Alexander. Johnny Alexander, bueno, no lo conozco.
Pensé es que generalmente ha sido la profesora Dolly Revelo quien ha dado esta materia. Aquí en agroindustria, una profesora muy buena, les enseña mucho y los pone a Ella trabajar. nos da laboratorios. ¿Ah, sí? Ah, vale. Sí, la profe Dolly es una profe muy buena, sabe mucho y los pone a trabajar bastante y aprenden muchísimo en biotecnología. Vale, pues en biotecnología pues ustedes verán que uno puede generar productos a partir de los microorganismos, como en este caso nos dice que el Aspergillus niger lo usamos para producir ácido glucónico. Y que entonces esa reacción sucede en un fermentador donde pues a partir de un cierto sustrato ese microorganismo Aspergillus niger va generando ese producto llamado ácido glucónico. ¿Ya? Y bueno, pues la concentración del ácido en función, se mide la concentración de ácido en función del tiempo de cultivo. Obviamente a medida que va pasando el tiempo, pues va generando más concentración de ácido, aunque eso tiene un límite. Ustedes saben que a partir de cierta cantidad de compuesto generado ya empieza a ser a veces tóxico para el mismo microorganismo o el microorganismo ya deja de crecer, etc. Bueno, en fin, eso ustedes ya lo verán en su biotecnología. Vale, entonces, ¿qué nos piden aquí? Determinar el orden de reacción y la constante de velocidad. Lo mismo, ¿no? El orden de reacción y la K. Y nos piden calcular la concentración de ácido glucónico tras 20 horas y 48 horas de reacción. Aquí nos piden calcular la concentración a dos tiempos. A 20 horas, que estaría por aquí entre estas 16 y esta 24. O sea, este valor de la concentración de ácido glucónico debería dar un valor que esté entre 22 y 51 gramos por litro. ¿Ya? Y tras 48 horas debería dar un valor mayor de 167, ¿no? Entonces, pues eso. Para que ustedes resuelvan este ejercicio. Entonces, háganle. Les dejo allí 10 minuticos. Ya saben lo que tienen que hacer. En 10 minuticos y lo resuelven y en 10 minutos nombro unos 3 o 4 compañeros que me den el resultado, ¿vale? Entonces háganle, trabájenlo y en 10 minutos llamo a algunos para que me digan cuánto les dio el resultado, ¿vale? Cualquier duda, igual estoy por aquí. Entonces los dejo que ustedes trabajen. ¿Listo?